Bueno, Leila Becha, en la pelota sindical, así que la recibimos con un aplauso, como corresponde. Ahí está. Gracias, gracias, te lo dije fuera del aire, te lo digo en el aire. Gracias por el tiempo, por la puntualidad, todo fenómeno contracultural como corresponde, ¿no? En esta época donde todo se está, siempre se discute todo, pero pareciera que en esta época se discute un poco más, Leila. ¿Cómo estás? Así es. Gracias, gracias por la invitación. Nada, un placer poder charlar y encontrar espacios para eso, para discutir, para hablar, para construir lo que fuese. Gracias. Bueno, empezamos. Más o menos año 2001, yo estaba en la casa de unos amigos, estábamos ahí, sí, era 20 de diciembre del 2001, la casa de Juan Mati, un amigo de aquella época, Ariel Tino, parte de la pelota sindical. La situación ya era muy, muy efervescente. El 19 en Hurlingham, donde nosotros vivíamos, hubo saqueos. Bueno, de repente vemos que la Policía Federal ataca, aborda a las madres de Plaza de Mayo con Eve a la cabeza. Bueno, listo, basta. Algo se encendió en nosotros como generación y fuimos desde Hurlingham en el ferrocarril San Martín hasta la Plaza de Mayo. ¿A qué? No sé, pero había que estar ahí, había que poner el cuerpo ahí. Te cuento esto, Leila, porque nosotros identificamos, incluso mi grupo se define como Generación 2001 para un grupo de estudio, identificamos ese hito puntual como algo que politizó nuestra generación. Algunos incluso se fueron al macrismo a partir del Mm. 2001. No todos terminaron en el campo nacional y popular o en el peronismo. La pregunta va hacia vos. ¿Cuál crees que es el hito, si es que hay algún hito generacional que politiza tu generación? Uy, qué pregunta. Creo que es difícil de responder. En parte me parece porque la experiencia colectiva de mi generación no es compartida, no es generalizada, ¿no? Creo que ahí hay como muchas cosas que sucedieron a lo largo de los años, digo, desde el 2001 hasta acá, que funcionaron en parte, creo yo, como una convocatoria masiva, ¿no? Hubo como varias oleadas de mi generación que se fueron incorporando. Entiendo que una de las principales es la muerte de Néstor. Yo ubicaría específicamente ese hito como un gran llamamiento. Creo que en parte, y esto es como súper personal y también como parte de la experiencia de mis compañeros y la gente con la que construí militantemente durante todos estos años, que creo que es haber sido hijos de casas no tan politizadas en términos partidarios, ¿no? O sea, eh, creo que la experiencia de Alfonsín, de Menem, de la Rúa, y creo que necesariamente la dictadura militar hace que nuestros padres no sean hijos de la política partidaria, sino más bien hijos de la democracia, lo cual es diferente, ¿no? O sea, en parte porque el Totalmente. compromiso con la construcción política es otro. Y creo que la muerte de Néstor viene como a recuperar un poco eso, en parte la discusión política en casa, sobre todo porque probablemente la mayoría de los chicos que se incorporaron a la política en ese año o a partir de ese momento habían sido testigos en su propia casa de lo que fue la recuperación económica que planteó el kirchnerismo en una primera instancia. Y después porque me parece que hubo algo fundamental ahí, que era esta idea de una Cristina sola que había que cuidar, ¿no? Esa frase, yo creo que incluso en estas familias no partidizadas, ¿no? Era muy contundente. Totalmente. Te agrego simplemente, hay una Sí, editorial de esa época, que casi eleccionaria, el 2011, de Aliberti, Aliberti padre, claro. que termina, me acuerdo que termina con algo que estás diciendo. Una mujer, decía algo así, una mujer viuda sola contra todos es prácticamente invencible en las urnas. Mm. Y creo que es algo que lo que estás diciendo, ¿no? Esta idea de que politiza, corregime en todo caso, o convoca la política desde un lugar emocional, defender a esa Cristina que había quedado sola, ¿no? Con el vestido negro y sus hijos. Total.
Sí, y creo que en parte tampoco era Cristina lo que estábamos defendiendo. Me parece que era como el proceso político que había abierto Néstor en el 2003 y toda esa recuperación que nuestras familias estaban viviendo en carne propia, ¿no? O sea, pasar de hacer el trueque a tener un trabajo en blanco o a que las jefas de hogar sean reconocidas. En la subjetividad de las familias no fue menor y eso me parece que quedó claro porque también digo, desde el conflicto del campo 2008, eh, bueno, el gobierno estaba siendo atacado concretamente, estaba siendo disputado, si se quiere. Sí. Pero digamos Y que la muerte de Néstor disparó algo en el sentido común, ¿no? Algo que iba más allá sí, de la militancia orgánica. exacto, sí, sí, no fue una convocatoria a ponerse la camiseta de un partido político, sino a proteger y a reivindicar un proceso político que no solo había, y repito esto, no solo fue una recuperación económica en términos de trabajo y de estabilidad económica, sino principalmente una conversación política, que en parte yo creo que eso había empezado con la crisis del campo y con el conflicto del campo, pero que a partir creo que de la muerte de Néstor empieza como a darnos herramientas a nosotros mismos y a nuestra propia generación como para sentirnos responsables también de ese proceso político. Yo lo ubico ahí, pero creo que también, digo, son muchas cosas, mucha gente se incorporó también en el conflicto del campo, Claro. indudablemente el carácter antioligárquico de la discusión tenía sentido para una juventud que había sido testigo muy joven de la crisis del 2001, entonces la Y además necesidad de... el 2008 Leila, al igual que el 2001, o parecido, politizó por los dos lados. No Sí, solamente claro. al campo, sino que también definió, ¿no? Yo me acuerdo de este chico que ahora pasa vergüenza en las legislaturas, sí, como es, Chamil no sé cuánto, bueno, que apareció y irrumpió como Sí, figura política en el 2008, ¿no? Como un chico muy, muy jovencito. Y total. te pregunto, bueno, recién hablabas hiciste una buena descripción de esos primeros años del kirchnerismo. Si vamos al presente, ¿no? Y vuelvo con la analogía con mi generación, yo tengo 40 años. Bueno, no, cuando yo era pibe, 18, 19 años, estaba muy claro dónde poner el cuerpo. O ibas a la asamblea, o ibas al el MTD, o ibas a, no sé, si quedaba alguno, si todavía te quedaba coraje, no sé, en el Ateneo de la Juventud Radical, bueno, era claramente territorial la militancia y uno sabía, elegía dónde poner el cuerpo. Creo Mm. que esto se fue modificando con Internet y las redes sociales, pero especialmente después de la pandemia, que ha dejado un estado de confusión muy grande respecto de dónde hacer y cuánto y cómo en las redes sociales, y por otro lado, dónde poner el cuerpo. La pregunta entonces es, hoy, ¿dónde crees que la militancia debería poner el cuerpo si tiene que seguir poniendo el cuerpo para construir política? Yo creo que indudablemente toda acción política requiere el cuerpo, ¿no? Parece que, bueno, yo tengo como una trayectoria en redes sociales, tengo una trayectoria militante, milito desde muy chica, desde los 13 años que participo activamente de cualquier tipo de organización, pasé por la Iglesia Católica, pasé por el centro de estudiantes de mi colegio y después en el 2015 recién me sumo a un partido político, ¿no? Siempre medio autónoma e independiente, pero en el 2015 me sumo a militar en un encuentro para, bueno, militarlo a Scioli en el balotaje. Pero esa fue como una convocatoria masiva, siempre hablo con mis correligionarios, vamos a decirlo así, con la gente de mi edad, de 27, 25 años. El balotaje de Macri y Scioli fue también un Claro, parteaguas en esta idea de poner el cuerpo, ¿no? De saber que había que ir a buscar el voto porque había algo que estaba en en juego, ¿no? peligro, indudablemente. Yo creo que efectivamente la militancia tiene que ver con poner el cuerpo. La militancia y la construcción política, porque hoy podemos ver que la militancia está un poco degradada en su perfil, en su formación, en su impacto, pero en definitiva cualquier tipo de construcción, de organización, de poder requiere justamente el encuentro de cuerpos. Y yo creo que en parte el gran problema que tenemos hoy es que es muy difícil descifrar, pero no porque sea difícil de ver, sino porque la verdad que las condiciones de vida están cada vez peor
de poder identificar cuáles son esos espacios donde la gente necesariamente se tiene que organizar para subsistir. Yo creo que el gran desafío de la época es justamente ese, es interpretar cómo podemos superar la crisis política, económica, pero sobre todo económica, para garantizar el plato de comida a la gente. La gente no se organiza porque comparte ideas, la gente se organiza porque sabe que organizado tiene mejores herramientas para eso, poner un plato de comida en la mesa, simplemente digo, Claro, la noción después de eso cooperativista, viene, ¿no? después de eso o sea, no es una, no quiero ponerme mecanicista ni marxista ortodoxo, pero después de eso viene la ideología, se construye materialmente a partir de una necesidad que se organiza, estamos de acuerdo en eso. Exactamente, y yo creo que hoy la sociedad está demasiado fragmentada, creo que hay una falsa conciencia sobre lo que hacemos, sobre el trabajo que hacemos, sobre el aporte político que podemos hacer, y digo falsa conciencia en el sentido de que interpretamos que estamos haciendo algo y que estamos acumulando algo que en realidad no retribuye materialmente nuestra realización personal o colectiva. Y Y ese... ahí vos que sos una, ya te has ganado un lugar en las redes sociales. ¿Cómo se equilibra eso? ¿Cómo podemos decir, bueno, por un lado, acumula esto políticamente, estar en las redes, hacer algo, esta entrevista, por ejemplo, pero Mm, por otro lado tengo que ir a poner el cuerpo en algún lado, porque si no, termino siendo un personaje casi virtual, digo. Y, 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 la- sí. y también esto, ¿no? Y va la pregunta, para dejarte una pregunta y que podamos pensarla. ¿Se milita en redes sociales o no se milita? ¿O no es una militancia? Eh, en el pasado, cuando recién arrancaba, yo tenía una mirada muy romántica sobre las redes sociales. Yo creía que era un espacio donde había que intervenir. Lo sigo creyendo igual, eso no ha cambiado. Como todo terreno público, falsamente público, pero digamos abierto, donde uno puede intervenir, me parece que la disputa se da, como en todos los territorios, digo, en el trabajo, en el Estado. Incluso también en las redes sociales hay que dar esa disputa. Lo que sí me parece que a lo largo del tiempo ha cambiado la idea o por lo menos en mí, la interpretación de cuáles son las reglas de ese espacio para debatir y para intervenir. Al principio creo que tenía una idea como muy democrática, ¿no? O sea, todos tenemos las mismas posibilidades, todos tenemos los mismos recursos, las mismas capacidades para poder establecer una conversación abierta, libre, igualitaria. Bueno, con la evolución de las redes sociales, con el crecimiento de las grandes corporaciones que manejan el flujo de información y con los eventos que hemos visto, digo, desde de la construcción y la sistematización de fake news hasta la incorporación de bots o de trolls en la conversación pública, me parece que más que interpretar que eso es maligno para la conversación, sino saber realmente cuáles son los intereses que están detrás para que ese sea el grado de distorsión de la conversación. Entonces, Ah, yo creo que Internet tiene sus propias reglas, ¿no? Es un debate que tiene sus propios valores, sus propios principios, sus propias reglas, su propia normativa para establecer esa conversación. Entonces, creo que es otro tipo de militancia. bueno, estamos ya Eh, cerca del seminario Cómo militar en redes sociales, ¿no? Porque casi que se sí. necesita, te diría. Yo creo que no es para todo el mundo, en parte porque hay algo que Internet habilitó y que me parece que esto, que las grandes corporaciones lo han utilizado muy bien, que es que altera y distorsiona muchísimo la capacidad cognitiva de poder diferenciar qué es verdad y qué es no. Totalmente. Sí. Em, Creo que estamos como en una época, viste, en un momento cuando se hablaba de la posverdad y se denunciaba a los grandes medios de comunicación bueno, por difundir la posverdad de alguna manera. Bueno, yo creo que estamos en un momento donde realmente la verdad no existe, ¿no? Está secuestrada, Pero no está tan existe, relativizada. No, no no- existe, pero no no existe. existe o está secuestrada. No Yo existe o está relativizada. creo que digo, en tanto esté secuestrada, no existe, ¿no? En tanto no se puede acceder a ella, me parece que no hay verdad, por decirlo de alguna manera. Eh, Falta estructurante. es la falta estructurante, exactamente, me gusta esto. Es la falta estructurante porque de repente la disputa que nos damos en Internet, que nos damos en las redes sociales, es una disputa por ver
cuánta gente cree en nuestra verdad, esa que Claro. estamos disponiendo Ahora, como verdad. Es como Delia, numérico, ¿viste? Como cuantitativa la discusión. pero al Y mismo yo creo, tiempo hay sí. compañeros y compañeras que ahora emergieron en estos, emergieron ahora sí, y casual y paradójicamente muchos a través de las redes sociales, Mm. ese peronismo clásico que busca ser doctrinario, etcétera, que te dice, no, mira, donde hay una necesidad, donde la necesidad es concreta, ahí está la verdad. Esa es la verdad. Cuando la gente no puede comer, eso es verdad. No se discute, es una necesidad. Entonces, es para el plano de las redes sociales que la verdad está secuestrada, o si querés algo más filosófico, algo más profundo, no hay verdad en términos de proyecto histórico para vos. ¿Qué, qué pregunta? No, porque me gustaría decir que sí es verdad, ¿no? O sea, qué sé yo creo en Dios también, obviamente. Lo Así bello, lo que bueno y lo verdadero los para que, mí es real. los que venimos de la, o pasamos por la Iglesia Católica dicen que somos como del PC. Nos vamos, pues nunca nos vamos, ¿viste? Estamos como Sí, siempre cerquita ahí. es un poco eso. No, a ver, es un buen debate. Yo creo que en definitiva la realidad, o sea, esta vida cotidiana que llevamos, donde es muy difícil para uno estar desconectado de esta información. Para mí, el principal problema que tenemos es la cantidad de sobreinformación. Hay un autor que se llama Martín Gurri, que fue un agente de la CIA que tiene un libro que se llama La rebelión del público, donde él plantea una tesis que para mí es como fundamental. Él lo que dice es se ha roto la autoridad, ¿no? O sea, se ha desprestigiado la autoridad. Ahora, con Internet lo que pasó es que todos los ciudadanos libres de repente se sienten con la capacidad y con el poder y con las herramientas de poder cuestionar esta verdad que antes provenía de las grandes instituciones, ya sea el Estado, ya sea la ciencia, ya sea la universidad, por ponerlo en un ejemplo. Me parece que desde la pandemia en adelante hubo esta capacidad muchísimo más reforzada de la gente, Cristina lo dice y a mí me da gracia, ¿no? Como la gente cree lo que ve en TikTok, ¿no? O sea, de repente hay una facilidad por encontrar respuestas que antes no estaba, que antes estaba vedada, efectivamente, que antes era difícil acceder y que ahora tiene una facilidad como tan solo alcanza con googlear. Y la verdad es que detrás de Google, detrás del buscador de Google, hay una cuenta matemática, hay un algoritmo que a vos te segmenta, que sabe cuáles son tus intereses, que te muestra el resultado más factible para vos, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo creo que es como una correlación de hechos en los que tenemos ciudadanos individuales que se sienten con un poder antes inusitado, que no habíamos experimentado, y que ese empoderamiento, por decirlo de alguna manera, nos ubica no solo con herramientas poderosas para cuestionar al poder establecido, sino también con unas limitaciones fundamentales para poder discernir entre lo que es verdadero y lo que no, pero no solo en términos de verdad o no verdad, sino en términos de materialidad. ¿Cómo puedo yo conectarme con otra gente que tiene una necesidad real, por ejemplo, un plato de comida, si lo que a mi alrededor aparece como verdad no es eso, ¿no? O sea, Entiendo. y en el último tiempo yo creo que hemos abonado y que gran parte de la dirigencia también ha abonado a construir la verdad desde una narrativa, esta idea de relato, igual, digo, no por desprestigiarla, pero sí que esta idea de poder instalar, de tener la herramienta, de poder construir una narrativa que establezca como verdad lo mío, hace que en Internet en específico no pueda acceder otra gente, porque está nichado, digamos, Sí, ¿no? Porque está además, segmentado. quizás lo que se invirtió en estos años es que se acumulaba en la realidad afectiva, para decirlo en términos clásicos, y después se construía relato. Y lo que estuvo pasando en estos últimos años es que era construir un relato para poder intervenir en la realidad. Entonces, esa Es lo que inversión. pasa, sí, exacto. A ver, porque tampoco quiero decir que para mí en Internet no pasa la vida real, ¿no? Pero de repente sugestiona muchísimo. Y es lo que pasa cuando, por ejemplo, de repente ves, no sé, el inicio de una red social tuyo y ves el inicio de una red social de tu hijo, de tu madre, probablemente sean diferentes, ¿no? Y pensá que eso está 24/7 en el bolsillo de nuestro pantalón Obvio. y es muy difícil poder diferenciar o
ni siquiera diferenciar, porque vos sabés que la realidad está en tu casa, ¿no? Y pagás la boleta de luz y de repente en internet te llega un video de otra parte del mundo. Pero sí esa información del video de otra parte del mundo sugestiona tu forma de ver tu casa, ¿no? Y la boleta de luz. Eso fue un poco lo que pasó con Milei. De repente la estrategia de comunicación de Milei en redes sociales estaba muy bien segmentada, entonces para determinada gente había determinado tipo de contenido y él aparecía de diferentes formas, pero había dos o tres ideas básicas, que era la casta y la dolarización, ¿no? Había que terminar con el sistema político y también con el sistema económico. Y eso, igual que que lo que hace Guillermo Moreno hablando de costos, ¿no? Es como una idea que queda Bueno, grabada en el cerebro y de repente es muy difícil romper con una forma de interpretar la realidad, porque eso es lo que hace Internet, propone una forma de interpretar la realidad que en definitiva es muy difícil de combatir porque es una articulación sistemática muy potente, muy pero difícil de pelear. trajiste un ejemplo que justo va a la pregunta que quería seguir. Nombraste al presidente, nombraste a Moreno, te agrego el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, te agrego el presidente de la UCR, Martín Lustó, todos tienen algo en común, son economistas. Sí, Muy pocas veces ha pasado que la conducción política de los espacios esté liderada además por economistas, que generalmente eran abogados. Bueno, quizás en este relato, en esta construcción de un sentido común, de un sesgo económico, hay algo de la realidad que se cuela por Internet. Y quizás, digo, la promesa fundamental del actual presidente no era una promesa tan ideológica o un aparato comunicacional efectivo, coincido con vos, pero sustentado únicamente su construcción política en las redes, sino en ujú, simple promesa de solucionar la economía. Que sí, coincido, la dolarización era la consigna mayor, pero la promesa es tan básica como la historia de la política. Yo vengo a arreglar la economía que los otros no pudieron. Y sí. tal vez en eso está el fracaso actual. Digo esto, te pregunto si coincidís o si no, porque si no pareciera que hay un sesgo o una impresión de que son tan poderosas las redes que no se puede hacer nada. Y quizás lo que están haciendo es algo re sencillo, es, che, yo te vengo No, a total. solucionar la economía. Y si no puedo, bueno, se verá, ya se ve, pero quizás electoralmente el año que viene se verán las consecuencias. Coincido totalmente, me parece eso, ¿no? Como que también hay una fantasía sobre el poder de las redes sociales. Y además repito esto, ¿no? O sea, no tenemos la misma capacidad, porque si nosotros nos ponemos de acuerdo y nos organizamos y de repente tenemos nuestros trolls peronistas, trolls sindicalistas, no vamos a ganar la batalla. En principio porque son otras reglas y con Digo, el código está cerrado en Internet, no es que vos podés acceder y saber cómo funciona el algoritmo. Esto como súper técnico. No, no, está muy Después, bien, es así, ¿eh? efecti- Está claro, perfecto lo que digo. después efectivamente había un problema económico, sí hay un problema económico, a nadie lo puede negar, la inflación era real. La gente perdía capacidad adquisitiva conforme pasaban los meses, y ese problema económico encontró un tono específico de la conversación, que es que esto así no puede seguir. Y eso me parece que aparece en Javier Milei como una propuesta completamente revolucionaria, con un montón de elementos estéticos que uno hoy puede interpretar, que son de ultraderecha, que son de derecha alternativa, pero es como decís vos, el núcleo de la cuestión es meramente económico. Y yo creo que ahí el hecho de que estemos discutiendo Bueno, alrededor de todos dirigentes economicistas, que más allá de economistas o no, el tono de la argumentación es economicista. Siempre se sí. habla de Cristina, ¿no? Cristina costo-beneficio, mostrando, ¿no? oferta-demanda. Exacto, Cristina hablando de economía, digo, todo el mundo habla de economía. Y yo creo que acá estamos ante otro desafío. No porque el desafío de la economía no sea necesario, pero vuelvo a la idea esta de la verdad, ¿no? ¿Quién tiene la autoridad para establecer cuáles son los problemas de la gente y sintetizarlo de esa manera? Me acuerdo que durante la campaña había una cosa que había como un relato que circulaba y a mí me daba mucha gracia que creo que lo decía Álvarez Agis. Argentina debe ser el único país donde la gente tiene tantas herramientas para poder explicar economía. Nadie piensa la economía como lo pensamos los argentinos. Ese es un problema estructurante que nos ha convertido a nosotros mismos en
estas personas capaces de pensar todo, la política, la geopolítica, la vida social, la vida cultural, en términos de oferta-demanda, costo-beneficio. Entonces, por eso pega cuando hablan de cuánto rédito da el Inca, ¿no? Porque claro, la gente está pensando si esto es plata bien invertida o no plata bien invertida. ¿Y qué pasa con todo lo demás que hace a la cultura y a la sociedad de una población, de un país como el nuestro? Bueno, esos desafíos yo no creo que los resuelva Javier Milei, probablemente, porque además nos dejan en una situación de muchísima degradación para tener otro tipo de conversaciones. A mí, la verdad que esto a tono personal, yo no creo que la gente, que todos los argentinos tengamos que saber cómo hacer para reducir el déficit fiscal. Creo que la gente quiere vivir tranquila y No, ya. claro, Y el votás mayor para que eso lo sepa el que gobierna, ¿no vos? Exactamente. Y creo que en parte el gran logro de este gobierno es que a pesar de todo, estabilizó la inflación. Y eso es algo que va a reestructurar nuestra forma de vivir. Digo, el hecho de que vos tengas previsión de que en 3 meses no va a aumentar el dólar, no va a aumentar el precio de las cosas, independientemente de que tu sueldo esté completamente destruido, es una forma de revertir las Sí, expectativas y eso te va las a ordenar intuiciones que tiene la gente. eso te Exacto. va a ordenar la economía, pasó a finales de los 90, una economía ordenada y estabilizada, Sí, te trae acompañado la falta de, no lo vamos a poner economicista justamente, pero te trae acompañado la falta de producción local, el desempleo, que ya está empezando a, ¿no? como a rodear, ¿no? la consigna de bajamos la inflación del gobierno, ¿no? Como alrededor de la inflación a la baja está el desempleo con gente cada vez más sin trabajo. Mirá, te pro- déjame, perdón, sí, sí, te propongo que me lo respondas en el siguiente link que te voy a mandar. dale, perfecto. Me estabas por responder algo. Sí, que hay una cosa que me parece como súper gráfica de esta discusión entre economicismo, cultura, ¿qué pasa? Durante los años del kirchnerismo, recuerdo un libro de Mario Weinfeld que se llama Néstor, el tipo que supo, que hay un recorte de ese libro que a mí siempre me quedó muy marcado porque expresa algo de la propia experiencia de mi familia. Es un recorte donde él habla sobre los aire acondicionados. Es una conversación que tiene Mario con Néstor y Néstor lo que dice es como, bueno, que odian al gobierno, que la oligarquía odia al gobierno nacional porque le ha dado la posibilidad a un montón de negros de comprar su propio aire. Y hace la cuenta de cuántos aire acondicionados se vendieron durante su gobierno y cuántas familias lograron pasar el verano fresquitos, ¿no? Y eso a mí siempre me quedó muy marcado porque en mi casa gracias a Néstor es que pudimos comprar un aire acondicionado, efectivamente pasar un verano frescos. Yo creo que durante el kirchnerismo hubo una recuperación económica que estuvo basada en el consumo, ¿no? O sea, la gente pudiendo ir de vacaciones a Mar del Plata, comprando cosas, accediendo a un nivel de consumo que antes había sido privatizado, ¿no? Durante los 90. Claro. Y que esa forma de vincularnos con la economía, con las compras, con el consumo, con lo que en definitiva hace a nuestro estatus, por decirlo de alguna manera, prefigura una especie de sujeto político que entiende que eso que está comprando, que eso que está consumiendo es un derecho adquirido. Y creo que esa forma de subjetivación de la población argentina durante ese momento es un parteaguas, porque estructura a la política, estructura a nuestra afiliación política a través de un mecanismo de mercado, en Sí, definitiva. yo recuerdo, mirá, 2015 eh, era tema de los programas políticos, etcétera, dólar Sí, a 9,60 subsidiado para el turismo y, no sé, el cambio prohibitivo para las pymes, por ejemplo. Entonces, había mm, una clara decisión respecto de lo que vos decís del gobierno de Cristina de sostener el consumo sobre cualquier... sí. Es cierto, y construye un sujeto político. Eso, Sobre todo, perdón, pero esto es lo que quería decir. Entonces, hoy, al día de hoy, el hecho de que Milei pueda instalar que no hay plata, que no alcanza, ¿no? Y le reclama a la sociedad argentina una especie de sacrificio en torno al consumo, justamente
ha caído el consumo, ha caído la productividad en la Argentina incluso también, hace que nosotros tengamos la perspectiva de que efectivamente no podemos consumir y eso nos constituye en un sujeto político que tiene otro tipo de incentivos y otro tipo de expectativas respecto a lo que el sistema político nos puede responder o no. Entonces, yo no creo que sean cosas separadas, no creo que sea adecuado pensar que los economistas no puedan pensar la política argentina, pero sí me parece que la orientación sobre cómo funciona la economía, la microeconomía en términos domésticos de nuestro país, pero sobre todo también en términos internacionales, también condiciona muchísimo la capacidad que tenemos como sociedad de pensar en qué nos sacrificamos, qué queremos en términos productivos, cómo se piensa un trabajador, qué tipo de trabajo queremos, qué tipo de educación para ese trabajo queremos. O sea, y justamente esto me parece importante. En este contexto en el que aparece un gobierno que propone el ajuste, el sacrificio y la falta de dinero como estructurantes de nuestra vida social, atraviesa casi todas las discusiones importantes que tenemos en términos de derechos, la educación, la salud, el trabajo, ¿no? Entonces, no es que la discusión económica esté ajena a esas discusiones, sino que es estructurante. Si nosotros no tenemos un plan económico, un programa económico para determinar de qué va a vivir la gente, de qué va a trabajar, qué va a estudiar para que pueda trabajar y efectivamente qué va a producir la Argentina para insertarse en el mundo, vamos a seguir teniendo estas discusiones alrededor de no, la gente merece y tiene el derecho de Claro. estudiar, pero no vamos a tener un plan para Pero, darle expectativas a la gente y, sobre pero eso, en ¿no? definitiva, ese sacrificio que no es nuevo, ¿no? Es el sacrificio del macrismo o de incluso de Martínez de Oz, ¿no? Esto de achicarte para crecer. Hay un sector de la sociedad que lo va a seguir acompañando, pero lo que no acompaña es que después no venga la solución, que no venga Mm, ese estado de prosperidad que de alguna manera justificó lo anterior o justificó el esfuerzo del pueblo. Es en ese y lo mismo al revés, digo, si vos incentivás el consumo y incentivás que más personas o una mayor porción de la población ingresa al consumo, pero después eso redunda en un desorden económico que se manifiesta a través de la inflación como el principal fenómeno, bueno, lo mismo, decir, bueno, esto al final me sale más caro. Digo, lo que en definitiva pareciera que el pueblo argentino, para entender un poco en este estado de confusión en el que estamos, el pueblo argentino coincide en una demanda núcleo, es ordename la economía. mm, Ordename si es la macro, bueno, la macro, pero para que después la micro, la economía cotidiana que yo salgo, compro y vendo, factura, remito, consumo, plazo fijo o ahorro abajo del colchón, lo que sea, tenga sentido en mi vida cotidiana. Me parece que ahí, no sé si coincidís, Leila, hay algo que es transversal a, si se quiere, el fracaso de Macri, la decepción o el fracaso también de Alberto Fernández y este avanzado estado de descomposición que tiene el gobierno actual. Yo creo que ahí algo novedoso, y no porque sea libertaria, pero me parece que hay algo novedoso en este gobierno. Digo, sabemos que es el mismo modelo económico que Martínez de Oz, eso yo no tengo dudas, ¿no? O sea, se reivindica, incluso hasta se reivindica menemista también. Entonces, como hay una línea ahí en el plan económico. Pero sí me parece que tanto Macri como Alberto, los últimos gobiernos que tuvimos, hay algo de responder automáticamente a la demanda electoral de esta población. Entonces, viene un proyecto político con intenciones de gobernar y interpreta las demandas de la población en torno a esto, bueno, ordename la economía, y automáticamente la propuesta es una propuesta que tiene una franja temporal de 4 años de gestión, ¿no? Que solo es sostenible en 4 años de gestión. Macri incluso hasta tuvo que ir al FMI para poder seguir sosteniendo su gobierno. Lo mismo calculo que le va a pasar a este gobierno también. Si tiene Y lo suerte. mismo, Sí. si tiene suerte, yo creo que sí, porque bueno, somos todos amiguis, con Estados Unidos, digo. Y lo mismo le pasó a Alberto, ¿no? O sea, la promesa era volver al asado, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Vuelve el asado. La Encender la consigna. economía. Encender la Exactamente. economía era el Primero los planteo. últimos.
Exacto. Y yo creo que realmente estamos en una posición bastante desventajosa, porque de vuelta, cada gobierno que se va deja una situación peor. Entonces, la promesa de resolver el problema económico se hace cada vez más costosa. Entonces, yo creo que nuestro mayor problema, le digo, lo que veo acá en la esquina, es que vamos a estar oscilando en una especie de péndulo en el que viene un gobierno, dice que va a resolver un tema, lo sostiene durante 4 años y después se cae porque por su propio peso no es sostenible, porque no hay un plan de desarrollo y de productividad para la Argentina, entonces se hace insostenible y vamos a estar, bueno, de acá para allá, de acá para allá, y nadie va a resolver de fondo. Lo que creo también es que durante mucho tiempo se dijo y se habló justamente sobre este tema, que es que es muy difícil hacerle pagar a alguien el costo de ordenar la economía, ¿no? O sea, ningún gobierno quiere pagar el costo de Bueno, efectivamente ordenar las ahí variables te hago un económicas, paréntesis breve. Parte porque de, no alcanzan 4 años y en el medio tenemos elecciones que bueno, justamente son necesarias para los gobiernos para poder seguir sosteniéndose. esto lo digo a título personal, pero es información. Parte de la dirigencia del peronismo y de Unión por la Patria en especial, no te digo que está contenta, pero sí dice, bueno, Obvio, sí. el loco está ordenando la macro, si no lo tendríamos que haber hecho nosotros. Y nadie quiere hacer esto. Bueno, lo hizo Duhalde, digamos, ¿no? Lo hizo Duhalde y en Hoy el se olvido ha reivindica Dualde. quedado. Hoy aparece Dualde como un personaje histórico que muchos lo reivindican. Por un momento salimos del análisis macro, vamos a algo más mundano. Tenés una remera que dice Dios atiende en Buenos Aires. Sí. Yo puedo aportar y decir, bueno, y particularmente atiende en Palermo. Eh, Ahora toda la ciudad de Buenos Aires es Palermo, Sí, tengo una todo. Se noticia. lo va comiendo Villa Crespo. Bueno, hace rato esto, ¿no? De Palermo Queens, etcétera. Bueno, Sí, total. em, te vimos en un vivo, creo, donde vos hablabas con el público y contabas una conversación con un amigo donde charlaban acerca de qué eran o qué son los progres. Para mi Mm, generación eran los psicobolches, mi papá le decía psicobolche a esa gente, ¿no? espectacular. Y vos le decías, bueno, y vos contabas que le decías, pero flaco, somos nosotros acá en Palermo hablando del peronismo, nosotros somos los progres. Bueno, ¿cómo se vive el peronismo? Pensémoslo juntos, desde las clases medias seas o no, ¿no? Medias Mm, altas. ¿Cómo se vive el total. peronismo, no? O sea, ¿se puede ser peronista si sos de clase media alta? Y Me si, vas a poner en un peligro, ¿eh? Me vas a bueno, poner en un después apriete. vamos para finalizar, vamos a la respuesta que tiene que ver, ¿no? Al documental de Ofelia. ¿Se puede ser peronista siendo de clase media o de clase alta? Y si la respuesta así es, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Hasta dónde? Mm, sí. Em, o sea, a la pregunta así cruda te respondo sí, por supuesto. Todo el mundo puede ser peronista y de hecho Perón decía, cuando le preguntaban cómo estaba compuesta la sociedad, viste que decía, bueno, un 30% radicales, un 30% conservadores y peronistas, bueno, todos. Te lo pregunto porque Eh, Cristina hoy está diciendo que es candidata para decir estos son los peronistas y estos no. sí, no, A no eso sé, viene el cuento. no sé si, no sé si Cristina, pero creo que el kirchnerismo en parte, sí, sí, cada vez que hablo de Cristina me sacan el carné de peronista, pero bueno, independientemente de eso, porque no tiene que ver conmigo, sí yo creo que históricamente la clase media en la Argentina tiene un problema, ¿no? O sea, lo decía Jaureche, ¿no? El hecho maldito de la Argentina es el peronismo, yo te diría que es la clase media, porque la construyó Perón, ¿no? O sea, Perón inventó la clase media Sí, y es tal la cual. que históricamente lo desprecia o desprecia todo lo que tiene que ver justamente con Perón. Y creo que en parte tiene que ver con esto, con la constitución de la clase media, que no termina de ser clase pobre, no termina de ser clase alta y en el medio se sostiene a través de instituciones muy simbólicas que lo representan. La universidad es una, en principio, ¿no? Entonces yo creo que la clase media en la Argentina es hija de las políticas peronistas, pero a la vez cualquier tipo de política peronista que promueve la síntesis nacional, promueve la identificación nacional en su conjunto,
le es reticente, porque en parte le quitaría la propia subjetividad a la clase media. Entonces es una tensión, como en la democracia, igualdad y libertad, bueno, es una tensión que tiene la clase media y que tendrá que ir a terapia para resolverla. Ese es mi planteo. Ahora, ¿cómo se es peronista en el medio de Palermo? Bueno, yo creo que en parte siendo críticos de todos esos elementos, de todas esas instituciones más simbólicas que lo sostienen a sí mismos. Creo que si como clase media uno empieza a pensar la democracia, el Congreso, la universidad, como estas instituciones donde solo podría existir él mismo, ¿no? La clase media como clase media, es muy difícil tener una visión de universalidad de eso, que es básicamente el núcleo duro de lo que piensa el peronismo, ¿no? O sea, ser esto de vuelta, la síntesis nacional, que cada uno cumpla un rol en la sociedad, que cada uno aporte lo que verdaderamente la sociedad necesita. La clase media es muy liberal en ese sentido, vive como liberal. Entonces ahí hay una contradicción muy grande y yo creo que la mejor actitud para la clase media para poder ser peronista es mantener una actitud crítica para consigo mismo. Y en ese sentido, bueno, yo por ser clase media constitutiva, o sea, mis padres no eran clase media y efectivamente el peronismo les dio la oportunidad y gracias a eso yo fui a la universidad, vivo en la ciudad de Buenos Aires y mantengo cierto acervo cultural, ciertas herramientas culturales que me permiten de alguna manera eso, mantener una actitud crítica. Yo la verdad que eso, no soy culta como la clase alta, pero tampoco vivo las padencias Yo tenía, te agrego, tenía un compañero de militancia que decía, él contaba cómo se dio cuenta que la clase media, en términos, si Mm, se quiere, de Bourdieu, ¿no? De capital simbólico, decía, bueno, sí, entre pasar hambre un día y comprarme un libro, elijo comprarme el libro. Yo lo puedo hacer, me decía. Bueno, eso me define clase media, yo estoy ahí, claro, porque me puedo, claro. elijo se consumo, aunque tenga hambre, ¿eh? Aunque no me alcance, o tenga Bueno, es que... lo que pasa, hoy es lo que pasa en Palermo, digamos, ¿no? O sea, vos ves un montón de tengo amigos que trabajan en gastronomía, son mozos. Voy Es a uno de poner los este laburos ejemplo más porque, precarizados que existen. no, yo cada vez que hablo con ella me Es pone mal. tremendo. Pero hay algo que me dice que es como el lugar, el local donde labura es en Caballito, en un barrio, Caballito es un barrio muy cheto de la ciudad de Buenos Sí, Aires, sí, sí. no Muy tanto clase, como Belgrano, digamos, pero sí. es muy clase media aspiracional, además. Total, bueno, y específicamente el barrio inglés, que no sé si lo Ah, sí, conocen, sí, si sí, tienen sí, la lo conozco. posibilidad de conocer, Sí, sí. yo no puedo creer que eso exista en el medio de la ciudad de Buenos Sí, sí, Aires. mira, esto también, paréntesis. Yo soy criado en Hurlingham, está fundado, tiene un barrio inglés y es una copia, es igual. Es casi Sí, idéntico. me encanta, bueno, muy tilingo caballito. Y lo que me dice es, el local está lleno, está lleno. Hay mesas que pagan más de 100 lucas por comer ahí y no dejan propina, ¿no? Y ella me marca como el punto de la propina, como dice, es gente que solamente viene a mantener un estatus de vida Claro, que sabe que es sacrificado, porque tal efectivamente, si cual. no me puede Y dejar ahorran la propina, propina, exacto, si ahorran no en puede dejar laburante, propina es porque no tiene la capacidad de hacer este gasto. totalmente. Entonces yo creo que la clase media todavía, y por eso es tan importante la defensa de la educación pública, porque sabe y tiene asegurado que la universidad pública es la última reserva simbólica que le queda para seguir siendo clase media. Es este capital simbólico, cultural, que le queda, que debe proteger a toda costa, porque si no, efectivamente en términos materiales la clase media ya no existe más. Somos todos pobres, digamos, ¿no? A nadie le alcanza la plata para nada. Coincido, coincido. Sí, Entonces, sí. es terrible porque no tengo una solución a eso, pero sí me parece que gracias a todo lo que el peronismo nos ha dado como clase media, lo único que podemos hacer es críticos de nuestra propia construcción, de nuestro propio aporte que le hacemos, ¿no? O sea, si tenemos la capacidad de leer un poco a Marx, porque fuimos a la universidad pública y nos enseñaron a leer a Marx, creo que lo mejor que podemos hacer es mantener una actitud crítica sobre eso, nuestras propias ideas, nuestra propia forma de ejercer en el mundo esta condición de clase y en parte eso me parece como no creer que simplemente por ponernos una remera de Perón o tener una foto
con los dedos en B alcanzaría para formar parte del movimiento tan grande, sino justamente aportar a la conciencia nacional, que yo creo que eso, como clase media tan liberal que somos, es difícil, ¿no? Es difícil sentirse Sí, parte de algo más grande. de algo Y colectivo, ahí, te diría incluso. sí, sí, Salir y ahí de te veo. de ese La relato de clase la sociedad media, liberal, ¿no? claro, la clase media tiene trabajos liberales, son abogados, son contadores, son médicos. Psicólogos, hay un montón. Ahora son publicistas y les recomiendan comprar motos Ahora, o quesos a los exacto, hombres somos sexuales. especialistas en marketing, todos Sí, trabajos que no existen, ¿viste? Y que trabajás en tu casa, lo digo yo siendo, trabajando en marketing, digo, en publicidad, somos esto, y si creemos que eso es la realidad y que a eso tienen que llegar todo el mundo, vamos a estar un poco equivocados, porque no hay espacio en el mercado laboral hoy claro. para que todos sean publicistas, Te ¿no? hago las dos últimas preguntas. Bueno, elegiste escribir una nota, digo yo, con registro académico Mm, del documental de Ofelia Fernández, que por ahí muchos no se detienen en eso, no lo digo peyorativamente, pero es secundario completo. Entonces las formaciones autodidactas a veces son desordenadas. Y la formación academicista, quien pasó por la universidad, te da una estructura. Después la puedes mm. usar más, menos, pero en tu nota, ahí en la revista Aluvión, si no me equivoco, ¿no? Así es el aluvión. Bueno, tiene el registro bien de ello, de profe, te lo digo de profe, ¿no? De introducción, desarrollo, conclusión, ¿no? La estructura narrativa clásica, empieza acá, este es el tema, esta es la hipótesis, este es el desarrollo, y termino opinando esto. Clásico. Y el documental de Ofelia, todo esto lo digo yo, va demostrando un poco ese caos de la formación autodidacta que es muy curiosa, o sea, como se agarra un montón de temas y después tengo que ver cómo los meto, cómo los incrusto en un lugar. Mi pregunta concreta es, ¿podrías discutir con ella todas las críticas que yo sugiero que vayan a leer, principalmente esta reivindicación queriendo sin querer de la precarización laboral que vos encontrás en el documental de Ofelia, con lo cual yo coincido? ¿Podrías Ujú. discutir con ella, pero no solo con ella, sino con aquellos que, incluso desde una posición, si se quiere, benévola, creen que ya la Argentina es postindustrial, que estos son los trabajos, que tenemos que adaptarnos a los servicios precarizados y ver cómo mejoramos las condiciones de vida desde ahí? Mira, conozco a la gente que hizo el guión con ella. Tengo contacto. Ah, De me sacaste hecho, una capa ahí, fueron. ¿eh? Me sacaste No, un... no, es que sí, 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 porque he trabajado con ellos, los conozco, tengo trato. Son asesores, fueron legisladores también. Sí, vos Yo, decís que está dirigido a la dirigencia, que el público que vos viste sí, ahí es la dirigencia. esa es mi lectura y es la lectura de la misma Ofelia también porque lo ha dicho en varias notas, ¿no? Ella interpreta algo que para mí es muy correcto y con lo que coincido, que la dirigencia tiene una distancia abismal con la realidad de la gente. Entonces, su propuesta un poco es como, bueno, achicar esa brecha, justamente hablarle a la dirigencia, hablarle a funcionarios, hablarle a gente que está dentro del sistema, del Estado, para decirle, che, esta es la realidad. A mí lo que esto me pasa y me demuestra que es que, Dios mío, porque esta es la realidad del mercado laboral desde los 90 en adelante, esto no es nuevo, no tiene 2 años, no tiene 4 años, y casi todos los funcionarios que hoy están en el Congreso o trabajaron en el Estado o siguen trabajando en el Estado, tienen más de 10 años de gestión en los hombros, entonces, si no Algunos han visto la 40, ¿eh? realidad del mercado hasta ahora, me parece que es una vergüenza y eso es lo que yo quiero denunciar, ¿viste? No, no, no. No voy a hacerle el trabajo. Porque esto, perdón, que me pone mal porque No, no, no. realmente me Parte de triguea, la como dicen pregunta. los jóvenes. Está muy bien. Eh, Me parece que no hay que hacerle el trabajo a esta gente. Me parece que no hay que hacerle el trabajo a esta gente. Esta gente es la que hizo que ganara Javier Milei. Entonces no tengo que trabajar para esta gente. Tengo que, de alguna manera, denunciarlos, criticarlos. Son unos inútiles. No vieron el estado del mercado laboral hace más de 30 años y me parece que es un error que una piba como Ofelia Fernández, que tiene Totalmente. muchísima capacidad, que es muy inteligente, que representa muchísimo y que viene de un proceso colectivo como fue el feminismo, se ponga a hacer videos de YouTube para hablarle a funcionarios que tienen casa en Chacarita, un PH, se van todos los años Bueno, a Europa, también, paréntesis, algo te que vengo agrego, diciendo hace mucho, ¿no? lo digo a título personal, pero es pertinente. Mucho del estado actual de falta de acceso a la tierra, que es algo principal para construir la nacionalidad, tiene que ver con que muchos de nuestros dirigentes o de los dirigentes, dirigentas del sistema político peronista son
tienen inmobiliarias, son los dueños de la tierra. Esto hay que Sí. decirlo, digo, si hablamos de crítica hay que decirlo, ¿no? La inmobiliaria viene desde Loma de Zamora en adelante, pero creciendo como una impronta en donde, bueno, parecía que si teníamos los alquileres baratos, el acceso, y entregábamos 4 o 5 casas por mes, bueno, el acceso, el tema de la vivienda estaba resuelto. Y de repente vino Macri, desordenó toda la economía y ahora ya ni se puede ni alquilar, ¿no? Así que tiene que ver con la crítica que vos traes. A propósito, casi que ya me lo respondiste, pero Mm. viene a cuento, así que quizás seguís hablando de lo mismo. La última pregunta es, Leila Bechara, no ciudadana común, no, militante, que tiene ganas y se ha ganado el deseo genuino de disputar poder, de estar en una lista, de ser funcionaria, algo absolutamente genuino de la política, que hay toda una construcción del sentido común que te lo indica como algo malo. Ah, si estás haciendo política y querés ocupar un cargo, no, bueno, sos una rosquera, sos un rosquero. Y de esa forma muchas veces se han mantenido y se mantienen los mismos nombres durante décadas y décadas, ¿no? Para que la militancia sola sea basista. Entonces, Mm. pregunta es, Leila Bechara, que ya me dijo que no con la cabeza, pero quiere ser funcionaria, tiene una idea, quiere hacer algo y para eso necesita un lugar de poder. ¿Qué le dice a la dirigencia actual? ¿Qué le dice? ¿Qué dice? Bueno, no importa, seas vos o no seas vos quien lo realiza, pero tenés la idea, tenés la voluntad política, tenés el deseo individual. Como piba de 27, 26 años de tu generación, a esta dirigencia, que un poco ya la definiste, ¿qué le decís? No, primero aclarar algo, no tengo intenciones políticas de funcionariado, no estoy disputando cargos en las listas. No, no, pero No, digo, yo lo planteaba como ejercicio, porque en definitiva después sí, a la política la hacen los tipos que van en una lista total, y las total, mujeres van en total. una lista y los votan. No, yo, y de hecho tengo muchos colegas, amigos, compañeros y compañeras con quienes discuto abiertamente. Mi rol es ser un poco rompepelotas, digo, ¿no? O sea, me tomo un café con un compañero, le digo, mirá, yo la veo así, por esto, por esto, por esto, y después el compañero con muchísimas capacidades, la compañera con muchísimas capacidades, con muchísima construcción política, es capaz de poder sintetizar algo de lo que pienso, de lo que comparto con él, de lo que discutimos. Digo, yo me crié militantemente de esa manera, ¿no? O sea, en reuniones políticas, discutiendo. Sí, en parte intelectualmente creo que es un problema para muchos, pero yo creo que alguien tiene que pensar y tiene que cuestionar lo que pasa. Y lo que le diría es eso, o sea, me parece que hay mucha dirigencia que no está formada políticamente, a la que le falta muchísima formación, que salió de la universidad y se metió a un cargo público o que salió, bueno, de un reservorio familiar y digo, y enseguida creyó que simplemente por herencia uno sabe lo que necesita la Argentina. Me parece que la falta de cuestionamiento hacia sus propias ideas es lo que nos hizo que estemos acá y que lleguemos acá. Y en parte me parece que sí, que falta eso, construcción desde abajo. Yo creo que hoy gran parte de la dirigencia no representa una construcción popular del poder, no representa las necesidades, como decíamos al principio, de supervivencia, ¿no? O sea, ya no hay delegados sindicales que hayan vivido desde el escalafón más bajo toda la construcción que significa saber cómo se trabaja en la Argentina, por qué la gente labura, ¿no? Y eso me parece que el documental es terrible, ¿no? Porque en el documental se ve una cosa de un diálogo como, che, ¿y no te aburrís de tu trabajo? Es como, Sí, sí, sí. ¿de dónde sale esta pregunta? ¿Por qué a alguien se le ocurriría que el aburrimiento es un factor que regula la necesidad de la gente de pagarse el plato de comida, ¿no? No, Es sobre como todo cuando está irrisorio. pensada la jornada de 8 horas para que tengas 8 horas de recreación, entre otras cosas. Entonces, ¿por qué el trabajo tiene que ser divertido y no bien asalariado y ¿Por bien qué alguien piensa remunerado? en la diversión del trabajo, Claro. ¿no? O sea, pero No, bueno, pagámelo bien y después yo me compro con la dignidad de mi salario, las vacaciones que exacto. quiero, yo voy, me pago los fichines, yo me voy al arcade, hago lo que se me viene en gana porque Mm. tengo la dignidad del trabajo. Sí, estamos de acuerdo en eso, sí, sí, está clarísimo. Leila, Entonces, sí, 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 perdón. sí. No, por favor, No, no, eso que me parece que a la dirigencia le falta, incluso en su propio trabajo de dirigente, le falta conectarse un poco más con lo que el trabajo hace, ¿no? Entonces ahí, bueno, mi crítica era un poco esa, ver
que algunas formas de tapar discusiones, de invisibilizarlas, lo que hacen es básicamente normalizar la explotación y la precarización que hoy propone el mercado laboral como forma de vida, ¿no? Que Te hago no la es última, pero se me trabajo. ocurre ahora, porque antes de, cortita, bien de coyuntura, ¿cómo ves la interna? ¿Saludable, no saludable? Esta interna, ir a votar y elegir autoridades en el PJ. Yo creo que es saludable en la medida que me parece que expresa una disputa que no es nueva, ¿no? O sea, creo que la conducción de Cristina está disputada hace muchos años, que me parece, si fuera kirchnerista, un error que ella abra, digo, como alguien que se representa en Cristina, me parece que es un error que ponga a disposición esta disputa porque en definitiva expresa justamente que hay una interna. Claro, Pero después me parece que no hay una diferencia programática alrededor de los dos proyectos del PJ y que, digo, indudablemente es una disputa por la lapicera y por los cargos, lo cual, vuelvo a la crítica anterior, me parece que es más de lo mismo para todos. Mientras no haya representación de abajo hacia arriba, mientras no haya construcción popular en ese sentido, digo, cambia a qué partido, a qué sector, a qué totalmente. facción del peronismo responden, eh, pero me parece que es eso, que es una interna completamente metodológica y que no hace a la discusión que se merece la Argentina hoy en manos del peronismo. Bueno, empezamos con el 2001, terminamos con el 2001, ¿no? Hubo 2001, pero hubo 2003 con Néstor Kirchner porque había construcción popular. Néstor no Sí, inventó. O sea, Néstor fue el catalizador de algo que estaba ahí, los MTD, ¿no? Los movimientos de lo trabajadores. mismo pasó el 17 de octubre de 1945. Exactamente, ¿no? Eva fue a Siempre hay buscar, otro proceso, ¿no? Eva fue a golpear las organizaciones sindicales que ya existían, a Mm. pedir que salgan por Perón y salieron por Perón. Estamos completamente de acuerdo. Leila Becha, la verdad encantado de pensar con vos, de pensar al aire con vos, porque la verdad que fue eso, ir pensando, algunas preguntas ya las tenía preparadas, pero otras no, porque tus respuestas le dieron sentido. Gracias, de verdad que hace falta esto, hace falta que la gente hable, discuta, sin matarse, sin insultarse y elevando el nivel de la discusión política, que me parece que es algo reparador que debe venir de acá en adelante después de esta experiencia atroz del anarcocapitalismo. Muy Gracias, bien. realmente gracias. No, gracias a vos, Patricia. Un beso grande a todos. Ahí.